Isabelino Siede, es doctor en Ciencias de la Educación por la UBA, licenciado en Ciencias de la Educación también por la Universidad de Buenos Aires y profesor de enseñanza primaria. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de la Patagonia Austral. Sus libros más recientes son Educación Ciudadana, Perspectivas y Experiencias, del 2023, El oficio de enseñar sociología en la escuela secundaria, del 2022, En búsqueda del aula perdida, del 21, Ciencias sociales en el aula de primaria, alternativas y oportunidades, del 2020, hacia una didáctica de la educación ciudadana, también del 2020, entre familias y escuelas, alternativas de una relación compleja, del 2017, y del 2016, Peripecias de los derechos humanos en el currículum escolar de la Argentina, y otros anteriores también, que además algunos de los que están acá también leemos y seguimos leyendo. Hola, buenos días. Les agradezco la invitación a participar de esta jornada, les agradezco también la presencia esta mañana de viernes. Para mí es particularmente emotivo encontrarnos en este lugar porque me recuerda a los momentos en que organizábamos el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras hace 40 años, antes de las elecciones del 83, en asambleas en estas aulas. Y analizar la perspectiva de lo que ha pasado en estos 40 años es también analizar lo que hemos podido construir y las deudas pendientes, aquello lo que hemos podido avanzar y aquello que nos queda todavía como cuestiones que nos lastiman, que nos duelen, porque no han sido respuestas fruto de la democracia. Dentro de ellas, mucho atañe a la educación, en línea con lo que decían mis compañeros de panel antes, y querría meterme en ese tema tomando un cuento que también conocí hace aproximadamente 40 años, y sobre el cual vuelvo periódicamente y que me hace pensar en qué estamos atravesando cuando pasamos estos tiempos de crisis. El cuento se llama Post-Boom Boom y es de un autor argentino ya fallecido, Alberto Banasco. Lo publicó en 1967 y dice así: ahora las aguas, las olas furiosas, venían de pronto y arrasaban la tierra. Entre las palmeras despedazadas, entre el resto del gran incendio, sobre el carbón y el hielo, algunos pocos hombres habían encontrado refugio, muy pocos, apenas 3 o 4, según podía verse cuando salían de sus escondrijos para atrapar alguna limaña y volvían a ocultarse casi enseguida. El sol asomaba de nuevo a veces entre las brumas, pero la lluvia proseguía cayendo inconteniblemente desde el primer momento, como si ya nunca fuera a dejar de caer. Entre espirales de humo y de tierra, la vida, desorientada, pugnaba por seguir adelante. Animales monstruosos, vegetales estrafalarios aparecían sobre el humus calcinado. Uno de los hombres, que había perdido un zapato, se arrastró fuera de la caverna y espió. Los otros dos andaban por ahí, detrás de un reptil informe, discutiendo a gritos, porfiando por la presa y tirándose piedras. Eran el que había perdido un ojo y el que había perdido el pelo. Alguien había encendido un fuego que cubría de humo la colina. El que había perdido un zapato se detuvo para matar a una nueva especie de ciempiés que dormía sobre una roca y se lo comió. Después estiró el cuello para mirar a lo lejos. Vengan, diga, gritó. Nadie les va a hacer nada, vengan a calentarse un poco. Y se paró junto a la fogata. El calvo se acercó masticando todavía un pedazo del reptil que había cazado y se agachó al lado del fuego. Y ahí se quedó, en cuclillas, balanceándose torpemente. El tercero, el tuerto, también se fue arrimando y por fin se detuvo pegado a las llamas. Ya estamos los tres juntos, dijo ufano el del zapato. Los otros dos gruñeron. Pasó más de media hora sin que volvieran a hablar. Sus hijos también habían empezado a rondar el lugar. Había uno que parecía un sapo, con el cuerpo hinchado y aplastado contra el suelo. El otro parecía una chica y hacía pensar en un árbol, con el tallo muy fino y crecido y los dos brazos como ramas quebradas a los costados. El tercero daba la impresión de ser todavía un feto. Tenemos que hacer algo, dijo el que había perdido un zapato. ¿Hacer qué?, preguntó el que apenas había conservado un ojo. Algo, salvar alguna cosa para ellos, dijo el otro señalando vagamente a los chicos. No hay nada que salvar, dijo el calvo. Estuvieron en silencio otra hora, oyendo tan solo los graznidos, los bramidos de sus hijos que se empujaban hacia el borde del abismo, se arañaban mutuamente y pugnaban por arrojarse unos a otros al vacío. No podemos seguir de esta manera escondiéndonos y espiándonos todo el tiempo como enemigos, dijo por fin el que no había conservado más que un zapato. Quedamos solamente nosotros tres, a lo mejor solo nosotros en toda la tierra, cada uno con un hijo, y algo tenemos que hacer. No hay nada que hacer,
insistió el que no había conservado más que el cuero cabelludo. Les voy a explicar, dijo el de zapato, yo pienso que sí. No tenemos nada que hacer y de algún modo hay que pasar el tiempo. Oigan, entre los tres debemos saber algunas cosas. Podemos anotarlas y ordenarlas, juntar todos nuestros conocimientos para dejárselos a nuestros hijos y a los hijos suyos. Ellos tendrán que empezarlo todo de nuevo y nuestros apuntes pueden servirles de mucho. Una especie de enciclopedia, ¿eh? ¿Qué les parece? Los otros dos gruñeron. Usted, por ejemplo, le dijo al tuerto. ¿Qué hacía? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Antonio Morales, trabajaba de capataz en el puerto. ¿Usted, a qué se dedicaba? Yo me llamo Silva, informó el del ojo, era oficinista. Ah, oficinista, ¿vio? Dijo el del zapato. Después los dos miraron a que había pedido el pelo. Mi nombre es Anderson, era encargado de una casa de departamentos. El fuego se está por apagar. No, todavía está prendido, pero arrímele esas tablas, no tenga miedo. Gracias. Ven, yo estoy acostumbrado a hacer esto, a mandar, a organizar. Por algo era capataz en el puerto. Usted, Silva, trabajaba en una oficina. Debe saber muchas cosas, por lo menos más que nosotros, ¿o me equivoco? Bueno, sí, puede ser. Algo he leído, aunque así nomás, por encima. No importa, todo es importante. No tenemos papel, pero podemos ir anotando lo que sea en estos vidrios sucios que hay aquí. Vidrios rotos es lo que sobra. Empecemos. ¿Qué sabe usted? Silva pensó durante un rato bastante largo. Miraba las llamas con sus solo ojos, sentía frío y apenas se había comido esa semana. ¿Qué sabía él? Ahora sentía que sabía casi nada. Comprendía que los habían destruido con los conocimientos más atroces y refinados que algunos pocos hombres se habían reservado para ellos. Y allí estaban ahora, con sus hijos monstruosos y el mundo aniquilado, tratando de salvar o recuperar algo. Nerón, pensó de pronto con alegría. Eso sí, recordaba haber visto por televisión una película sobre el emperador romano. Nerón, dijo, eso nos puede servir de referencia. ¿Cómo no? Sí, señor, dijo Morales con entusiasmo. Cualquier cosa sirve para empezar. ¿En qué año fue lo de Nerón? Así podemos ir ordenando un poco las épocas. No recuerdo ese detalle. Fue con Julio César. Nerón quemó Roma, creo que 500 años antes de Cristo. Espere, Nerón, Cristo, Julio César, muy bien. Esto marcha. ¿Y lo de Cristo cuándo fue entonces? Ni antes ni después de Cristo, supongo. Supone bien, dijo Morales, y anotó algo en el vidrio. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué sabe de Julio César? Julio César fue el fundador de Roma. Ah, Nerón quemó Roma y Julio César la volvió a fundar, ¿no es así? Sí, más o menos, creo que sí. Bueno, dijo el hombre con un solo zapato, esto ya está. Pasemos a los griegos. ¿Qué saben de los griegos? Los griegos vivieron antes. ¿Cuándo? En 10.000 años antes de Cristo. Son famosos porque vivían en Troya. Allí pelearon con los cartagineses. ¿Y quién ganó? Creo que ninguno de los dos. De allí viene la frase, una victoria a lo Pirro. Pirro era el emperador de Cartago. Claro, por supuesto, anótelo. Ya está, pero basta por hoy de historia. Mañana seguiremos. Veamos un poco de ciencias, dijo entonces Morales. Usted, Anderson, que fue portero, debe saber algo de electricidad. Portero no, encargado. Bueno, de electricidad no precisamente. No es necesario saber esas cosas para ser encargado de una casa de departamentos. Sé poner un enchufe, conectar una lámpara, pero nada más. Eso sí, podemos anotar que hay dos corrientes, corriente alterna y corriente continua. ¿Y cuál es la diferencia? Y que una lo mata, la otra le da un golpe. Golpe, ¿qué más? Dijo Morales, estaba exultante. ¿Pero qué es la electricidad? ¿Cómo se obtiene? Bueno, viene de la usina. ¿Qué es? No lo sé. Aunque una vez recibí una descarga, es como un rayo, ¿eh? En la usina sí, hay cables, bobinas, dínamos. Ahí tiene, eso podría ser interesante para nuestros hijos. Pero ¿qué es un dínamo? Son como unas escobillas que dan vuelta y se forma el fluido eléctrico. ¿Y qué más? Con eso creo que es bastante. Anote, fluido eléctrico. Puede ser, ya está, contestó Morales. ¿Y usted qué sabe? Le preguntó el que tenía un ojo de menos a Morales, que tenía de menos un zapato. Sé hacer un estiva de congelado, o cómo hay que colgar el child y acomodar todo tipo de carga blanca. No creo que eso ahora nos sirva de mucho, dijo el otro. ¿No sabe algo de barcos? Sí, sé abrir una bodega, sé el nombre de cada una de sus partes, pero ¿por qué flota un barco? Eso es lo que nos gustaría saber. Bueno, flota porque es hueco. Hay una ley física para eso. El principio de Newton, aclaró el que había sido oficinista. Ah, cierto, ¿cómo dijo Newton? Sí, sí, pero espere. El principio de Newton dice que la gravedad es lo que atrae a todos los cuerpos. Ese fue un gran descubrimiento, es un principio universal. ¿Y por eso flota un barco? No, precisamente flota por todo lo contrario. Es el agua que lo mantiene a flote. Y entonces, y ya le dije, el principio de Newton. Ya que estamos en las ciencias, dijo Morales escribiendo con ahínco, ¿qué es la relatividad? Ah, sí, Einstein tenía que ver con eso, explicó Silva guiñando el único ojo que le quedaba. Descubrió la relatividad, revolucionó la astrología. Decía que todo era relativo. Bien, dijo Morales tomando un vidrio nuevo, todo relativo. ¿Cómo eran las fórmulas? No sé, espere, eran un poco complicadas. Decía que la luz va a una velocidad de 300.000 kilómetros por minuto.
¿Estás seguro? ¿No es mucho? No, es lo único que recuerdo con exactitud. Propongo una hora, por si acaso. Perfecto, una hora. ¿Quién sabe algo de geometría? El teorema de Pitágoras, dijo Silva, quien su único ojo le brillaba ahora con energía. ¿Qué es eso? Es una manera de medir los lados de una escuadra. Oigan, decía más o menos así, no anote todavía. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Muy interesante, ¿no me puede aclarar? Sí, mire, sacó un cuchillo y los otros dos se alarmaron, pero solo hizo un triángulo rectángulo sobre el suelo arrasado. ¿Ven? Quiere decir que este lado, y tras una raya igual a la hipotenusa, es igual a la suma de estos otros dos. E hizo dos segmentos, uno después del otro, iguales a los catetos. Pero esos no son iguales, dijeron los otros a un tiempo. A simple vista no, pero matemáticamente sí. Por eso Pitágoras tuvo que demostrarlo. Muy bien, dijo Morales. Si vienen seres de otro planeta, se encontrarán con estos vidrios y tendrán una idea completa de todo lo que el hombre había llegado a saber. ¿Por qué no agregamos algo de literatura? Dijo Silva. ¿Literatura? Repitió Anderson. No, literatura no, tenemos que poner cosas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es una bomba atómica? ¿Cómo se hace? Eso sería muy importante. Bomba atómica, dijeron los otros dos. Un silencio compacto se abatió sobre los tres hombres. La lluvia seguía desmoronándose y Morales debía proteger los vidrios con su cuerpo para que el agua no fuera borrando lo que escribía. En eso, el viento candente y húmedo arrastró las hojas empapadas de un libro que se habían salvado del gran incendio. Anderson, el calvo, las alisó y las trajo. Era un tesoro de un valor incalculable para ellos, nada menos que un tratado de anatomía, de astronomía, de zoología. De inmediato se pusieron a estudiarlo y transcribirlo para sus hijos. A ver, el sistema nervioso, ¿qué dice? Organizó Morales. Silva con su solo ojo leyó. El cerebro es el sistema nervioso y abarca todo el cuerpo. Yo, un suponer, tomo un niño en cualquier lado que sea y le digo, vos acá tenés nervios, y él no me puede decir que no. El cerebro está protegido por un hueso, que es un cráneo, pero primero está el cerebelo y después está el bulbo raquídeo. Más tarde está la columna vertebral y adentro de la columna esa hay como un cañito que recorre todo el cuerpo. Las circunvelaciones son como unos choricitos todos arrollados, que son las cosas que nos permiten hacer las cosas. Extraordinario, dijo Morales. Esto ya es otra cosa. ¿Qué dice ahí del glóbulo? Del glóbulo dice qué porquería es el glóbulo. Después dice, la digestión causa muchas enfermedades. Así siguieron durante toda aquella tarde y otras muchas tardes, hasta que el hombre con un zapato de menos pensó que ya era suficiente, y al otro día, por la mañana, reunieron a sus hijos escuálidos y empezaron a transmitirles sus conocimientos. Bajo la lluvia incesante en aquel mundo arrasado por unos pocos hombres que habían acaparado los más sutiles y diabólicos poderes de destrucción, aquellos tres sobrevivientes se dedicaron a enseñar a sus herederos la ciencia que habían logrado recomponer a su manera. Mientras las criaturas contrahechas, que eran sus hijos, los escuchaban en silencio, mirándolos con sus ojos sin vida. El cuadrado de 2 es 4. Por lo tanto, para hallar el cuadrado de un número se lo multiplica por 2. Ejemplo, el cuadrado de 8 es 16, el de 12 es 24, el de 24 es 48. Bueno, ahí termina el cuento. ¿Y por qué creo que nos puede ayudar a pensar la cuestión de la enseñanza en este tiempo, como decía Vera, de crisis? Primero porque nos muestra efectivamente una crisis brutal, un cambio radical de condiciones en la cual viven estos tres sobrevivientes con sus tres hijos, y en ese contexto de crisis aparece como preocupación la transmisión, aparece una preocupación pedagógica. Algo tenemos que recuperar para las generaciones que siguen. Nos ocurre cuando estamos en tiempos de crisis que esa transmisión empieza a tener un carácter fundamental porque nos preocupa qué va a pasar con los que vienen. Y creo que eso también nos iguala con aquellos sobrevivientes. Cada uno puede ponerle a la crisis el contenido que quiera, y creo que ayer Marina Franco habló de eso y pueden pensar en de qué crisis estamos hablando. No la misma que imaginaba Banasco en la década del 60, que era la bomba atómica, una destrucción a través de esos conocimientos. Hubo otros conocimientos vinculados a la organización de las sociedades, la economía, que fueron generando un mundo desigual, injusto, exclusor, como el que hoy vivimos. Pero también creo interesante pensar qué tipo de saberes se ponen en juego en esa transmisión. Una cosa que llama la atención inmediatamente es que son saberes erróneos, todos ellos, pero no lejos de un saber certero, ¿no? La suma de los catetos no es igual a la hipotenusa, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, por una palabrita, o sea, por una, ¿no?
siempre Nerón, Julio César, estaban todos más o menos ahí, ¿no? No le erramos por mucho, estaban más o menos cerca. O sea, yo veo en ese conocimiento un rasgo, que es un conocimiento escolar, un conocimiento formateado por la escuela. ¿En qué lugar los griegos vivieron antes que los romanos? En el libro de historia de primer año de la secundaria. O sea, estaban primero los griegos, después los romanos. Entonces, cuando ellos recrean ese saber formateado por la escuela, lo recrean en el orden, en la clasificación que la escuela les había provisto y también con la jerarquía que la escuela les había enseñado. Uno puede pensar, estamos en un contexto de mundo arrasado, y quizás esos hijos hubieran necesitado otra cosa, por ejemplo, poder distinguir qué comer y qué no, o cómo armar un refugio, pero no se les ocurre pensar en lo que el contexto requiere, sino en recrear aquella transmisión que había recibido de la escuela tal como la habían recibido porque era muy importante. Lo dijo la maestra, lo dijo el profe, hay que recrearla tal cual y reconstruirla como una enciclopedia clasificada, un poco de historia, un poco de física, un poco de matemática. Literatura no, porque no es importante, faltó la de literatura, no pasa nada, faltó la de matemática sí, porque vamos a ser evaluados en eso. Entonces, esa jerarquía de saberes tiene mucho sesgo escolar. Y otro sesgo escolar es que a lo largo del relato aparecen numerosas preguntas relevantes, ¿no? ¿Qué es la electricidad? ¿Por qué flota un barco? Y ninguna pregunta tiene respuesta. Porque también la escuela enseñó que uno puede conocer sin ninguna pregunta. O sea, conocer en este relato no tiene nada que ver con pensar. Uno puede conocer acumulando informaciones y no tiene que ver con pensar un problema, planteárselo y tratar de ver cómo lo soluciona. Fíjense cómo en términos sarcásticos, el relato da cuenta de cuán poco crítico es el conocimiento que nosotros promovemos si le quitamos las preguntas. Si le quitamos las preguntas, lo que quedan son enunciados más o menos memorizables y muy poco productivos a la hora de intervenir en la realidad de cada sujeto. Con esto entonces quisiera pensar la cuestión de la enseñanza. Si nosotros miramos lo que han sido los últimos 40 años en democracia y la enseñanza particularmente de la historia en este tiempo, podemos pensar que desde hace 40 años tenemos muy claro que la enseñanza de la historia está en crisis. Pero ¿por qué está en crisis? Está en crisis por muchos factores. Está en crisis porque es distante la historia escolar de la historia académica, y eso creo que es una crisis relevante, pero creo que también está en crisis porque la historia tiene poco para decirle a un sujeto que se está formando en la escuela secundaria. Y tiene poco para decirle porque muchas veces quien está transmitiendo lo que hace es recrear lo que los historiadores han producido sin volver a recrear la pregunta que lo llevó a producir eso, sin recrear los problemas de investigación que hicieron que esas respuestas tengan algún sentido. Si nosotros lo que hacemos es dar las respuestas sin el problema, es como dar en matemáticas solo los resultados de las cuentas sin decir la cuenta, ¿no? Si yo digo 4, 8 y 12 y no digo 2 más 2, 4 más 4, 6 más 6, obviamente que no tiene sentido esa frase. Nos preguntamos entonces en este periodo cómo volver a una historia que de verdad sea una herramienta crítica. Cuando uno hace consultas a docentes de cualquier disciplina y de cualquier nivel de enseñanza, creo que el gran eslogan de las últimas décadas es yo promuevo el pensamiento crítico. Creo que no hay docente que no diga yo promuevo el pensamiento crítico. Queda, así como en otro momento era yo trabajo con los conocimientos previos o yo trabajo por proyectos, ahora es promuevo el pensamiento crítico. Y en muchos casos promuevo el pensamiento crítico, ¿qué significa? Que antes la escuela adoctrinaba en ciertos saberes conservadores, tradicionales, mientras que ahora yo que soy crítico tengo un pensamiento re piola, re progre, revolucionario y se los transmito tal cual. Entonces adoctrino en un conocimiento renovado. Creo que solo empezamos a pensar en la enseñanza crítica cuando volvemos a pensar en instalar problemas en el conocimiento escolar y cuando volvemos a tratar de construir un puente entre conocer y pensar, cuando volvemos a pensar cómo recrear lo que hace un historiador en el aula, lo que hace un cientista social, en diálogo con los problemas, las metodologías y los caminos que recorre para poder abordar esos problemas. El sentido fundante de la historia de la escuela, sentido que creo que perdura hasta nuestros días, desgastado, fofo, amorfo, cuestionado, es aquella idea de
tener una imagen común del pasado, que todos miremos lo mismo cuando miramos hacia atrás. Y esa idea de la imagen común del pasado tenemos que reemplazarla por aquello que la historia hoy reconoce como problemas, que es una historia donde se multiplican los sujetos. Creo que ayer Ana Barletta habló de algo de esto, de salir solo del sujeto del Estado Nacional, ¿no? Y ese nosotros proyectado hacia atrás, nos independizamos de España en 1816, fuimos libres en 1810, y ese nosotros ficticio que se proyecta en el tiempo, y poder pensar historia de aquellos sujetos que han sido relegados por los relatos oficiales, pero también historia de aquellos sujetos que por algún motivo fueron relegados y cuáles son los problemas que eso encierra en la enseñanza de la historia. Volver a pensar también en cómo articular lo fáctico y lo categorial. Lo que se veía en el cuento es que estos sobrevivientes recordaban algunos datos, y en algún momento se pensó, sobre todo en los años 80, en salir de una historia fáctica y solo dar una historia conceptual. Y eso implicaba también un vaciamiento fuerte, ¿no? Pensar solo en categorías abstractas, sin tener en cuenta lo fenoménico, lo que ocurre, ¿no? Y entonces describimos qué es el capitalismo, y un chico puede decir, el capitalismo es el sistema económico por el cual unos ofrece la fuerza de trabajo y otros tienen los medios de producción. ¿Viste alguna vez capitalismo en tu vida? No, nunca en mi vida. Claro, si nosotros le damos la definición abstracta, pero no la encarnamos con los procesos históricos, entonces eso categorial se pierde de vista tanto como lo fenoménico, como el dato suelto. Entonces, creo que el desafío es pensar que el problema es lo que liga a unos y otros. Construimos categorías para poder resolver aquellos problemas que nos generan esos datos que no llegamos a entender, y entonces las categorías nos ayudan a leerlos, a interpretarlos, a intervenir en ellos. También ha habido a lo largo de estos años objeciones fuertes al texto escolar y a las exposiciones docentes. Y durante mucho tiempo se pensaba, bueno, el docente que explica es tradicional. Vieron que tradicional en docencia es una especie de insulto, ¿no? Como cuando uno está enojado con otro, dice, ese es tradicional, ¿no? Caca, feo. Ese... Y si uno está muy enojado, le dice conductista, ya está, ya ni te hablo. ¿Cómo? No, andate de acá. Y esa idea de que la exposición es tradicional, en algunos casos fue vaciando las herramientas que tiene un docente para poder trabajar en clase. Yo creo que la exposición de un docente puede ser muy pertinente. La pregunta es cuándo, cómo y para qué. Si la clase es solamente una exposición y en ningún momento hay posibilidad de intervenir, dialogar, preguntarnos, entonces hay algo que se ha perdido. Pero si la clase es solamente dialogar y que cada uno diga cuál es su opinión y después nos vamos al recreo, tampoco hay algo que ocurra. El proceso didáctico requiere un problema compartido sobre el cual podamos indagar, sobre el cual podamos pensar colectivamente, y también que el docente ponga a disposición de ese grupo de estudiantes aquello que los cientistas sociales, los historiadores han dicho sobre ese problema para poder ponerlo en diálogo con nuestras propias reflexiones. Y entonces la exposición no es algo pernicioso, perjudicial, caca, y hay que sacarlo del aula. Hay que volver a ponerlo con sentido didáctico. Me encuentro cada vez más con docentes que dicen, no, yo no expongo, les pongo un video donde hay otro que habla y les expone. Pero entonces yo no dije nada, fue el del video el que les hablaba. Que es una manera de decir, no me animo a exponer. Creo también que eso implica un desafío para la formación docente, porque también ahí implica que la exposición oral del docente es el primer texto con el cual dialoga un estudiante. Y esto supone un entrenamiento para exponer, un entrenamiento que implica claridad discursiva y también implica memoria. La memoria también es otra palabra que era mala palabra a los 80 y ahora es una palabra sagrada, ¿no? Como antes era aprendido de memoria. Ahora la memoria hay que recuperarla, ¿no? Todo está guardado en la memoria. Se nos ha ido cambiando de color con el tiempo, pero creo que hay que recuperar la memoria como herramienta, tanto del docente como de los estudiantes. Ningún docente puede decir, bueno, hubo una batalla, no me acuerdo cuándo, pero ahí cambió porque antes había una época, que no me acuerdo cuál era, y ahí después empezó otra, porque el que ganó, no me acuerdo cuál era, pero es el que cambió la época del que estaba antes. Y a partir de ahí empieza otra cosa, que no me acuerdo cómo se llama, pero es...
digamos, la memoria es necesaria para poder exponer y dar cuenta de un conocimiento y nos recrea esto que decía Vera de esta materia prima, los insumos para pensar. Es cierto que hay mucho para razonar en las ciencias sociales, pero hay cosas que no las vamos a razonar. ¿Dónde queda Jujuy? ¿Dónde queda Salta? Tenemos que tenerlo como dato. Son datos que no sirven para poder pensar sobre los problemas. Algo semejante ocurrió con los libros de texto. Durante mucho tiempo se veía como algo perjudicial que hubiera textos en la enseñanza, porque es cierto que generaban un discurso único. Luego fueron más discutidos porque encima generaban que el estudiante que podía se compraba un libro y el que no, no. Y ahora han vuelto los textos a la escuela en los últimos años gracias al celular, porque con que haya un libro en el aula, todos le sacan una fotito y en cada grupo hay alguna copia del libro de texto. La pregunta es, ¿qué hacemos con el texto? El texto no es ni bueno ni malo. Puede incluso haber textos muy malos a los que le saquemos muy buen jugo, cuestionándolos, preguntando por qué se han sido escritos, con qué intencionalidad, desde qué punto de vista. Ahí está Lina Larramendi, que ha investigado mucho sobre la lectura en clase de historia, y creo que hay muchísimas herramientas para recuperar el texto, pero siempre en función de un problema de investigación, y no como una herramienta para decir, esta es la verdad revelada, que es algo también de lo que pasa en el cuento. Recuerdan, cuando aparece un libro, si está escrito, es la verdad, está publicado acá. El texto que se encuentran es, los que me acompañan en edad lo recordarán, una compilación de un maestro uruguayo, Firpo, que había compilado las barrabasadas que decían sus estudiantes en los exámenes. Y entonces lo compiló en un libro que se llamaba ¿Qué porquería es el glóbulo? Ellos encuentran ese texto y suponen que, bueno, si está impreso debe ser verdadero. Ahí hay también una marca escolar. Voy cerrando porque sé que leer el cuento me comió minutos, pero creo que cuando nosotros pensamos tiempos de crisis, fundamentalmente las humanidades están invitadas a ofrecer herramientas para pensar en qué mundo vivimos. Y creo que cuando nosotros decimos que promovemos el pensamiento crítico, creo que suspendamos por un momento el adjetivo crítico y preguntémonos, cuando estamos dando clase, ¿promovemos el pensamiento? ¿Estamos invitando a pensar? Si estamos invitando a pensar, es muy probable que fácilmente lleguemos a promover un pensamiento crítico. Pero si podemos atravesar todo el aula y en ningún momento hubo nada para pensar, entonces ahí no hay pensamiento crítico y casi diría tampoco hay ciencia social. Lo que hay es una recreación de Wikipedia llevada al aula y eso no nos genera herramientas. La historia es una herramienta fundamental para saber en qué mundo vivimos y qué lugar ocupamos en ese mundo, pero solo si se mantiene viva como ciencia social, como historia, y no como un compilado de cosas que otros han dicho, no como un compilado de bocados masticados por otros dientes. Se trata de recrear entonces las preguntas en el aula y así sí estaremos invitando a pensar quiénes somos y estaremos ofreciendo herramientas para poder interpretar las crisis que vivimos y ver cómo nos posicionamos ante ellas. Muchas gracias.